qué opinarías de que te des un premio a ti misma? Piensa. No, tú piensa y a partir del pensamiento creamos opiniones, creamos acciones y creamos situaciones. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de los estrenos. Vamos a ver si recuperamos un estreno del pasado día 17 que yo no había visto en su momento. Hay que recordar que ya hablamos de La mujer más rica, hablamos también de Landa, del Prime Crime A True Story de Renoir, que eran las películas para mí más importantes, pero también había un documental que no había visto que se titula Hidden War y que es un documental de 1 hora y 36 de Estados Unidos, dirigida por un director que se llama Alexis Coindreau, pero sobre todo porque tiene un guión de un personaje que es importante, que es Alexis Coindreau, que lo protagoniza ¿quién? El que también ha escrito el guión y que es un personaje dentro del mundo, digamos, de la lucha contra digamos, el trato y el maltrato y el secuestro de niños. Estoy hablando de un hombre que se llama Tim Ballard. A ver, el documental, en cierta medida, yo diría que es un poco una especie de homenaje o de promoción del propio Tim Ballard, que recordemos ya había hecho otra película sobre el mismo tema, titulada Sound of Freedom, pero aquí lo que hace es un reportaje muy sobre el terreno, hablando de él cómo persigue a las redes que secuestran niños, sea para, digamos, prostituirlos sexualmente, es decir, para abusadores y para violadores y evidentemente para pederastas, y después también para niños que los utilizan como donadores de órganos. Sabes que hay también un mercado de órganos de niños que mueve mucho dinero, ¿no? A mí el documental me ha interesado mucho, sobre todo porque hay unas imágenes durísimas, porque esto se mueve entre Ucrania y una zona de África, de Latinoamérica, perdón, y Ecuador, pero a mí las secuencias de Ucrania, que se ven unas ciudades devastadas con las bombas, devastadas por las guerras, perdón mi mala pronunciación, que realmente me afecta, ¿no? Evidentemente el tema es muy importante, el tema del tráfico de niños me parece que es mucho peor que cualquier otro tipo de tráfico, sea por razones de tipo sexual o por razones de tipo, digamos, de utilización de sus órganos, ¿no? El documental es interesante por eso, no sé si todavía lo hacen, la verdad, pero creo que si se tiene ocasión de ver cuando se proyecte en las televisiones, porque estoy seguro que va a ir a plataformas, es muy interesante. Pero vamos, si te parece, a los estrenos del día 24, que son, digamos, la parte importante de las que hemos podido ver tú y yo. Yo sé que tú has visto algunas. Y yo voy a empezar por una película española. ¿Por qué? Porque el cine español, para mí, en estos momentos vive una flojera de ideas terribles, ¿no? Y la que a mí me pareció una película muy interesante, que será emotiva, porque he escuchado de compañeros y compañeras opiniones muy dispares, que será emotiva, que la parte, digamos, en que toca un tema, digamos, de mafias en la localidad de Benidorm puede ya ser mejor. Todo esto es cierto. Pero yo creo que después de Kim, que es la última película de un nombre importante dentro del cine español, como es para mí Ángeles González Cinta, independientemente de que yo a Ángeles la he criticado mucho y además por escrito, en algunos escritos que hice en su momento, hablando de que, bueno, hablando de cuando ella estaba de directora general de cine, de cuando estuvo también en la academia, por una razón, porque muchas veces, y yo me canto el mea culpa con toda la capacidad del mundo, a los que están en puestos de responsabilidad, muchas veces desde la ignorancia o desde la comodidad de no tener los conflictos que tiene una persona que manda y que tiene que decidir, criticamos cosas que a nosotros nos parecen muy lógicas o muy defendibles, pero que desde el punto de vista de la persona que tiene esa responsabilidad no es posible, ¿no? Y yo lo digo un poco no para halagarle los oídos a Ángeles González Sinde, que es la directora de Después de Kim, que es la película que yo quiero recomendar, sino porque creo que a veces, incluso con los políticos, que para mí son todos muy corruptos, y no corruptos porque se queden dinero de los ciudadanos o porque se aprovechen de su situación, sino porque en el fondo son corruptos en cuanto que llegan a ser políticos no con una idea de querer ser colectivamente útil, sino de ser individualmente útil. Tengo yo esa impresión y quizá me equivoco. No digo que no
que entre los cientos y cientos de políticos que haya, no llegue alguien con el deseo de ser útil a sus semejantes o a sus conciudadanos, ¿no? Pero es una opinión mía con todo el margen de error, que ya sabes que yo el margen de error siempre lo acepto porque creo que forma parte de nuestra condición, el error, ¿no? Después de Kim, ¿por qué me parece una película interesante? Primero, de 1 hora 47. En un momento en que el cine hace películas de 2 horas, de 3 horas, de forma habitual, 1 hora 47 para explicar emociones, explicar sentimientos e incluso explicar una intriga, me parece que es la demostración suficiente para decir que estamos delante de una directora que sabe que el cine tiene un tempo. Y el tempo es algo que se ha de respetar. Y es porque a lo largo de 2 horas llega un momento en que te puedes desconectar. Si la película no tiene una intensidad, no sé, pongamos El Padrino, ¿no? Que podrías ver las 3 partes seguidas y seguramente, aunque la hayas visto más de una vez, no desconectarías en ningún momento. O quien dice El Padrino, podría decir otras películas de lo que el viento se llevó, por poner un ejemplo, que la puedes ver varias veces y siempre te quedas enganchado. Por poner una película más antigua y otra, digamos, objetivamente un poco más moderna. A mí la película me interesaba primero porque está basada en una novela de la propia Ángeles González Sinde, que yo no tenía el gusto de conocer y que tengo interés en leer para saber cómo ha sido la adaptación. Supongo que al ser ella misma la guionista, habrá sido muy fiel a su idea de lo que quería explicar mediante imágenes y mediante diálogos, ¿no? Cosa que a lo mejor en una novela no puedes explicitar tanto, y sobre todo a la hora de elegir a los protagonistas. Yo creo que cuando un novelista escribe una novela, casi de forma inconsciente, no sé si tú estás de acuerdo, ve quién es él y quién es ella, ¿no? Si hay 2 personajes, masculino y femenino, y sin querer, seguramente, pues piensa en un familiar, en un amigo o en un actor, o viceversa, en una amiga, en un familiar o en una actriz, ¿no? Digo yo que creo que debe ser eso, no estoy seguro tampoco. Entonces, la elección de Dario Grandinetti y de Aren Ozores, me parece que ya solamente por eso, la Muy película acertada. ya tiene que ser defendible. Tú la has visto, ¿no? Tú la has visto. Sí, sí, la he encontrado una película sencilla, quiero decir que va muy encadenada al misterio, las secuencias, las búsquedas, ¿verdad? Pero que en ningún momento se hace, bueno, se hace breve, pero que en ningún momento se hace pesada. Sí, sí, ni pesada, ni tampoco sentimentaloide, perdón, no me sale la palabra. ¿Por qué? Porque no quiere jugar a la lágrima fácil, quiere jugar a las emociones y a los sentimientos, digamos, humanos, de la dignidad humana, ¿no? De ahí que la historia de ese matrimonio que lleva 20 años separados, que viven en Buenos Aires y que de golpe y porrazo reciben la noticia de que su única hija que vive en España ha fallecido en un accidente, claro, les hunde ese mundo, ¿no? Les hunde el mundo de que de golpe y porrazo 2 personas, que por razones X, que tampoco se explican, han estado separadas 20 años sin saber el uno del otro, que la hija se ha ido también supuestamente cansada de ellos dos, con la cual tampoco han tenido relación durante este tiempo, y que te llamen desde España a tantos kilómetros, aunque en avión se tarde menos que andando o en barco, resulta que, claro, es una conmoción objetivamente para tu interior, para tus emociones y para tu condición de padre y de madre. Yo me lo planteo yo como padre, piensas, caramba, es algo que nunca querrías ver. Yo supongo que el mayor castigo para un padre y una madre y para unos abuelos, evidentemente para todo lo que son ascendentes, es morir a alguien descendiente. Es decir, los descendentes deben morir después que los ascendentes. Para mí que es lo que encuentro que es la única ilógica de la vida. Es decir, que todos nos muramos me parece lógico, pero que se mueran antes los más jóvenes que en relación a los más mayores me parece un error. Y los más mayores ya sé que es una catalanada, a los mayores, el más sobra. Si dice mayores ya se supone, pero a veces sin querer mi condición bilingüe me lleva a decir ciertas castellanizadas y ciertas catalanizadas, con lo cual pido disculpas a los que me escuchen de uno o de otro origen. ¿Qué digo? ¿Por qué digo que la película me parece interesante? Porque en 1 hora 47, como muy bien has dicho, explica muy bien la intriga, hay una intriga. Yo desde aquí, igual que he hecho en otros sitios que me comunico también a través de los medios, quiero hacer una crítica. Yo no sé si tú has visto el tráiler, pero yo no he visto, lo he oído, pero no he visto el tráiler en YouTube. El tráiler lo ves y dices, pues ya no hace falta que vea la película, porque te explica todo. Entonces yo pediría a la distribuidora y a los responsables que hacen tráilers que cuando hagan un tráiler se den cuenta que lo más interesante de Después de Kim, no creo que me escuchen, pero si me escuchan, tampoco voy a escribir una carta a la distribuidora opinando de esta mirada, es que
tienen que buscar fragmentos y en el montaje, que es un tráiler de 1 minuto 20, 1 minuto 80, casi 2 minutos en ocasiones, tienen que intentar poner elementos que no destripen en términos familiares la película. Porque ya te digo, yo si no veo la película y oigo el tráiler pienso, pues ¿para qué voy a ver la película? Si ya sé todo, ya sé cómo termina, ya sé cómo es la intriga. Por eso yo no quiero hablar más de la película. Solamente que esta pareja, que forman de manera extraordinaria, ya digo, Grandinetti y Ozores, llegan a Benidorm. Benidorm todos sabemos que es una ciudad multicolor, multiétnica, multieconómica, multiideológica y multi de creencias, con lo cual se puede dar de todo. Puede haber gente buena, gente regular y gente mala, gente indiferente y gente con responsabilidad. Pero es una ciudad con una personalidad muy determinada, donde sabemos que llega mucha gente del resto del mundo, ¿no? Y ahí es donde pasa la acción. Y a mí me parece una película muy interesante y por eso la quiero recomendar. Para mí, de las mejores del día 24, que fue el pasado viernes, ¿no? Que como había el festival BCN Film Festival, Film Fest, perdón. Yo no entiendo, y ya no es por criticar, pero sí por puntualizar, esa manía de poner nombres ingleses a los festivales me parece de vergüenza. Con lo bonito que es decir, Festival de Cine Sant Jordi Barcelona. ¿Tú te imaginas? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, nadie se va a sentir ofendido. Y tampoco hace falta ni catalanizar, ni españolizar, ni castellanizar, ni anglosificar. Pero como somos lo que somos, tenemos que vivir con lo que somos. Vamos con otro libro que me ha parecido también muy interesante y empiezo con una película de animación que es para los más pequeños, pero para todo el público, se titula Maracuda. Es una película bielorrusa, pero de un director del cual ya habíamos visto anteriormente Mi querido monstruo, que se llama Víctor Glukushin. Este es un director inteligente que hace un cine, evidentemente, de cara a los niños, porque es cine de animación con personajes infantiles, pero lo hace de forma inteligente. Y hacer películas de forma inteligente yo creo que siempre es destacable, ¿no? Sobre todo porque tienes que educar, tienes que enseñar a los niños, tienes que educarlos, tienes que transmitirles conocimientos de forma inteligente, no exigiéndoles que sepan quién es Orson Welles o que sepan la filosofía de quien sea o las matemáticas cuánticas, pero sí que puedan entender lo que los enseñantes, los padres, los abuelos o los profesores enseñan, ¿no? ¿Tú lo has visto? Sí, 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 la he visto y me ha parecido muy, muy entretenida, muy para un perfil de niños que deben afrontar una evolución, que pasan de muy infantiles a un poquito más mayores, ¿no? No digo preadolescentes, no, todavía no, pero que hay ese tránsito. Entonces hay aventuras, personajes muy divertidos y bueno, y se te pasa la película pues muy bien, es muy agradecida. Totalmente de acuerdo con lo que dices y era lo que yo también destacaría, porque creo que es una película que explica muy bien que este personaje además pasa en la Edad de Piedra. Atención. Con lo cual estamos en que está explicando Sí. un fragmento de la historia del ser humano, porque aparecen dos tribus, aparece el hombre de Cromañón y los otros, ¿no? Que son ellos, el Cromañón y los otros que nunca me acuerdo el nombre, pero que tú me lo vas a hacer enseguida, que es el enfrentamiento de esas dos formas de entender el desarrollo de lo que era el Neandertal y el Cromañón, exacto. El hombre de Neandertal o la mujer de Neandertal y la mujer y el hombre de Cromañón, ¿no? Entonces, el enfrentamiento de estas dos formas de entender, digamos, el desarrollo que hace el ser humano, a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Y por qué? Porque este niño, que es el líder de una tribu, que vive en un lugar, pero que tienen rodeándolo lo que ellos llaman un bosque mágico. Y entonces en este bosque misterioso, mágico, salvaje, terrible, porque claro, el desconocimiento para todos, yo soy el primero, siempre nos da un poco de respeto el desconocimiento de algo. Por eso yo, que soy muy pesado, lo reconozco, digo que la única libertad está en el conocimiento. Conociendo todo es lo único que te hace libre. Por eso yo a veces leo cosas insólitas que me dirán, pero ¿y a usted le interesa este tema o a ti te interesa? No, pero me interesa saber algo de este tema para que mi desconocimiento no sea tan absoluto como el que tengo antes de saber de este tema. No sé si esa explicación que parece de Groucho Marx se puede entender o no se puede entender. Bueno, pues es la historia de este muchacho que se llama Maracuda, que para un poco como hacen las tribus primitivas, que hacían que los adolescentes
para que fueran guerreros, tenían que irse al bosque o a la selva, a hacer su propia vida y hacer esa madurez que tú señalabas, ¿no? Entonces se embarca en esta aventura, pero, atención, se encuentra con un personaje muy curioso, que es una especie de pájaro extraterrestre mágico que se llama Tim, con el que hace amistad. Claro, el extraterrestre descubre un personaje que es desconocido para él, que también le interesa, ¿no? Lo que pasa es que Tim tiene una virtud, y es que suelta como una especie de polvo con el que consigue hacer cambiar las personas y los objetos y los animales de ese mundo en el que él ha llegado de golpe y porrazo, pues de un planeta desconocido, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el padre de esa tribu, el padre de nuestro personaje protagonista, que es un padrazo, porque claro, le preocupa que el muchacho haya ido a un lugar misterioso, como es ese bosque que rodea ese poblado de Cromañón, o de Nerdental. Yo no sé si quiénes son los unos y los otros, se me perdonará, me parece que son los Nerdental. Va detrás del hijo para ver si necesita su ayuda y salvarles si tiene algún peligro. Con tan mala fortuna que nuestro pájaro mágico, Tim, suelta esos polvos o ese fluido mágico y lo convierte en un gusano, con la cara del padre, con la cabeza, claro, con el padre pensante y hablante. Y a partir de ahí muy divertida. Para mí es muy especial, dura 1 hora 30. Yo no sé, yo creo que un chico ya de 5 años lo puede aguantar perfectamente, porque hay una empatía con el personaje de Maracuda. No sé si estás de acuerdo. Tú que tienes, sí, me parece, gente pequeñaja a tu alrededor, ¿no? Sí, pero están creciendo a Demasiado, marchas forzadas. a veces pasa, sí. A veces yo creo que es muy divertido porque, claro, salen animales de la época, salen evidentemente dinosaurios, pero también salen ardillas con dientes de sable, suricatos, todo este tipo de animales imaginarios o no imaginarios, que se ha demostrado que quedan restos esqueléticos de ellos, y evidentemente dinosaurios, que tú sabes que el dinosaurio a los niños más pequeños les hace mucha gracia, es muy curioso, Bueno, pero hay es verdad. todo un merchandising Oh, de de, de, dinosaurios de para animales niños. prehistóricos increíble. Por lo tanto, para mí, la segunda película muy recomendable del día 24. Y ya que estamos hablando de la edad de piedra, hablemos de la edad del futuro, con una película que se llama Zona 3, que supongo que tú también has visto, y si no la has visto es porque no has hecho los La deberes. vi en el Sitges 2025. Por eso. Que su título original es 151, porque está basada en una novela del mismo título de un autor que yo no he leído, y me sabe mal porque este tipo de cine me interesa, que se llama Laurent Gaudet. ¿Por qué? Porque es una película que realmente es un thriller, pero en un futuro muy próximo. Yo lo único que creo error en la película, yo no he leído la novela, no sé si en la novela está en una época posterior, pero pasa en el París de 2045. Y oye, amor, 2045 está a la esquina, a la vuelta de la esquina, que se dice familiarmente, ¿no? Está, 19 años pasan, ¡pim! Así, ¿no? Entonces piensas, a ver, yo recuerdo 2001, si no recuerdo mal, de 1968, habían pasado, o sea, eran 40 y pico de años. Dices, bueno, en 40 y pico de años sí que es posible que en Francia pueden haber 3 zonas, como es lo que plantea la historia, y que haya una inteligencia artificial que denominan alma, que domine al ser humano. Dices, vale, dentro de 40 y pico de años me lo creo. Dentro de 19 me cuesta más, a pesar de que todos sabemos que los acontecimientos en estos momentos se producen muy deprisa, ¿no? Todo va muy deprisa, estoy de acuerdo. A mí es lo único que me falla de la película. Y yo entiendo, no he leído el libro y por lo tanto estoy jugando un poco a meter la pata, como se dice también de forma familiar, de que en la novela quizá el autor literario haya puesto una época más lejana. Y digo porque el director, que es un director que ha hecho películas interesantes dentro del cine de policíaco, thriller o novela polar, que es Cédric Jiménez. Recordemos películas como Backdoor en 2020, que estaba muy bien. Y es que para no tener el problema de vestuario, de coches, etcétera, etcétera, has decidido ponerlo en el 2045, en el país de 2045, porque así no tenía, digamos, que acondicionar la película a nuevas modas de vestir, a nuevas formas de casas, a nuevas formas de coches, ¿no? Yo pienso que es un poco por esto, aunque hay momentos en que sí, en que parece que se crea como un mundo futurista. Pero claro, en 15 años hablar del futuro es como decir, pasado mañana, ¿qué voy a hacer? ¿No? Bueno, pasado mañana, que es miércoles, a lo mejor tenemos un pase.
pero no mucho más, no sé si estás de acuerdo. Sí. Las 3 zonas, las zonas, bueno, pero vamos a ver, si miramos la realidad social, hay muchas zonas en la sociedad actual, no sé si estás de acuerdo, hay muchas zonas. No solamente 3 zonas, hay muchas zonas, materiales, económicas, culturales, étnicas, de todo tipo, de ideologías, de creencias. Si miramos cuántas religiones hay, cuántas ideas políticas hay en el mundo, podríamos hacer también diferentes zonas, ¿no? Zonas de emotividad, zonas de compromiso, zonas de interés. Y hoy en día cualquier ciudad se divide como un pastel, en porciones. Efectivamente, una ciudad y un pueblo, y una autonomía y un país. Hombre, un país más fraccionado que España, yo creo que no haya ninguno. Y tanto. Todos sabemos que Suiza, que es la ciudad, el país por autonomasia, creo que estarán de acuerdo todos los que me escuchan, más evidente de la democracia o de, digamos, de la normalidad democrática, estaría en 4 cantones, si no me falla la memoria, el conocimiento y lo que he aprendido y a lo mejor he interpretado mal. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que objetivamente, en el fondo, los seres humanos estamos divididos en partes. Siempre lo he dicho yo aquí, tú me has dicho que sí, que si nos parten por la mitad y nos pegan no somos iguales. No, la simetría no existe. Somos asimétricos, pero no solamente en lo físico. Un brazo más largo que otro, una pierna más corta que la otra. Sí, pero no solo, pero mi amor, no solamente en lo físico, somos asimétricos en lo interior. El inconsciente y el consciente, por eso hay que ser un poco de decir, oiga, que yo soy lo que soy y soy poquita cosa. Pero bueno, la película es interesante, hay mucha acción, tiene un reparto de lujo porque está protagonizada por Gilles Lelouch, que a mí me parece un actorazo. También está muy bien Adele Echarlopoulos, que es una actriz que ha hecho películas mucho más comprometidas que esta. Aquí hace un papelito de policía, que junto al otro policía tienen que investigar el asesinato del que ha inventado justamente esa inteligencia artificial llamada Alma. Y después aparecen en otros papeles Luis Garrel, Romain Duris o Valeria Bruni Tedeschi, que son 5 actores de los mejores que hay en el panorama del cine europeo y evidentemente del cine francés. ¿Qué es lo que tiene interesante la película? Bueno, que te hace reflexionar porque evidentemente dentro de esa organización en la que esta inteligencia artificial condena ya a alguien antes de que haya hecho el crimen o el delito o lo incorrecto en unas normas, tiene también pues una oposición, que es el personaje que interpreta Luis Garrel, que sería como el Guillermo Tell o el Robin Hood de la época, porque siempre en la vida hay un Robin Hood, o hay, si te quiere, para no ofender a la más izquierda, un Che Guevara, igual que hay una Teresa de Calcuta, ¿no? Los extremos, desgraciadamente, lo insisto, los extremos siempre se terminan tocando, para bien o para mal, porque cerramos el círculo de la vida. Para mí, película también aconsejable. Y en cambio, de forma muy rápida, pasaré 2 películas, que son Kraken, el libro negro de las horas, para mí una película fracasada. Yo no he leído la novela, dicen que la novela de Eva García Sáenz de Urturi es una novela muy buena. A mí, mira, yo es que con la novela negra española tengo un problema. Y es que la novela española actual, que se convierte en bestseller, me parece que es una novela hecha casi con IA. En cambio, la novela negra para mí es la de los clásicos, que escriben novela negra de siempre. No voy a decir nombres, pero el que le guste la novela negra me entenderá y me dará la razón. Yo creo que este nuevo tipo de autores, con todos mis respetos a la señora Eva García Sáenz de Urturi, que no he leído ninguno de sus libros, a la otra compañera los ha leído todo y parece ser que se los ha leído todo, es que le gusta, creo que entran en unas dinámicas como muy de bestsellers. Y en la novela negra no tiene que ser un bestseller. La novela negra es un testimonio negro de la realidad social, en la que tiene que haber o no tiene que haber un crimen, a veces solamente un robo, un desfalco, un intento de asesinato. No por fuerza tiene que haber ni tiros, ni persecuciones, y yo creo que todos recordaremos las grandes novelas de Simenón, donde a veces había crimen y a veces no había crímenes. Y hablo de Maigret, ya no hablo de las otras novelas de Simenón. Y otras muchas novelas del negro, de la novela negra norteamericana, que no siempre tenía que haber un crimen. Digo esto porque no es que me esté cargando la nueva literatura policial que editan las grandes editoras españolas, con las que no tengo ningún problema porque soy lector de ellas, me tratan bien, pero sí decir que
hay dos tipos de novela negra para mí, y supongo que más de uno de los que me oyen y me escuchan y me ven sin tirarme tomates porque estropean su pantalla, estarán de acuerdo conmigo, ¿no? La película la ha dirigido Joaquín Llamas y Manuel Sanabria, y yo creo que esa película que dura 1 hora 51 y que toca el tema de un asesinato de unos libreros, porque alguien va detrás de un libro negro de las horas, que es un ejemplar único, a mí me suena a un argumento como muy sencillo, muy de colegio de niñas, de monjas, y a mí no me ha dicho nada. Es un thriller que dura 1 hora 51 y me ha aburrido. Y lo mismo puedo decir, salvando las distancias, de otra que todavía me parece peor, que es La Horcada. La Horcada vuelve a ser cine de terror, pero un terror de ese que quiere ser extraterrorífico, que es lo que más me molesta. Limítate a hacer miedo con los clásicos. Entonces, claro, Miguel Ángel Lamata, que es el director, y la guionista, que es Maite Navales, han querido hacer una historia, primero con un Eduardo Noriega. Yo lo siento por Eduardo, que es un actor que siempre respeto y respetaré siempre. Para mí es horroroso. Amaya Salamanca, que cumple. Pero claro, la historia de una cantautora que tiene como nombre artístico a La Horcada y que se suicidó en el jardín de un hombre al que amaba y que la trató de forma mal, aquello de la venganza femenina, me parece que no da para lo que da la película, que dura 1 hora 29, porque supongo que no había más para durar. Con lo cual, con esto cerramos, que ya acaba justamente el día 30, porque este mes de abril tiene menos días y el viernes día 1 es fiesta. Como sabemos, es el 1 de mayo, que además, si no me equivoco, también es el Día de la Madre, ¿no? Con lo cual se te puede, no sé si es el día 1 o es el día 8. ¿Qué día es el Día de la Madre? Ahora no lo sé. Yo vengo esta mañana de ver una película que me ha entusiasmado y dirán, ostras, el Villalobos, algunos que me escuchan y saben mis gustos dirán, el Villalobos se ha vuelto loco. Pero es que me gustó mucho la primera película y esta segunda todavía me ha entusiasmado más. Estoy hablando de El Diablo Viste de Prada 2. A ver, ¿se puede hacer una película que hayan pasado tantos años como los que han pasado desde El Diablo Viste de Prada 1 o sin 1? Pues sí. ¿Se puede hacer y se puede mejorar? Pues sí. ¿Por qué? Porque plantea temas muy importantes. A ver, con el entorno o el entournage, que dirían los franceses, que yo pronuncio mal y pido disculpas a los franceses, de la moda, que no deja de ser un mundo muy específico, pero que es muy representativo del mundo real de nuestra sociedad, es decir, el mundo de las apariencias, el mundo de los desfiles, el mundo de por delante te digo que estás maravillosa y por detrás te pongo a parir, que es lo que se hace en el mundo. En el mundo actual se hace mucho. En el mundo del cine tú sabes que se hace. En el mundo del cine se hace. Porque muy pocos críticos, cuando una película no les gusta, se atreven a ir al director o al actor y decirle, oye, no me ha gustado nada, es horrorosa. Yo no he visto a nadie, excepto a un tal, iba a decir una palabra de 4 letras, un tal Villalobos, que sí es capaz de hacérselo con algún director y algún actor y alguna actriz, decirle, oye, lo siento mucho, no me gusta tu película, o no me gusta tu trabajo, o creo que no has entendido al actor. Y lo digo con todo el margen de saber que es mi opinión. Y mi opinión no es palabra divina, ni palabra académica, ni palabra de nada. Es una palabra de un señor más que, por suerte para él, trabajo en este campo de, digamos, la crítica cinematográfica, la cultura, el cine, el periodismo, etcétera, etcétera, los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué me ha interesado? Primero, porque está muy bien hecho. Tiene un ritmo bestial, dura 2 horas y a mí me tiran media hora más y lo hubiera aguantado. ¿Por qué? Porque está muy bien dirigida. La ha dirigido David Frankel y claro, aparecen para mí 3 actores o 4 actores, bueno, 4, sí, porque Kenneth Branagh, que hace el papel del marido de Meryl Streep, del personaje de Meryl Streep, es un papelito muy pequeño, supongo que es uno de esos trabajos que lo hace más por amistad con el grupo de actores y de actrices que no por lo que le van a pagar, porque supongo que hicieron 4 días de filmación o un día hicieron las 4 escenas que aparece, que son Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Hay que decir que Stanley Tucci está extraordinario. O sea, han pasado, me parece que son 20 años, si no recuerdo, era en 2010, no me acuerdo ahora, yo no tengo la fecha. Perdonadme, es que no me ha dado tiempo. Y vengo del estreno, he tenido que comer, he tenido un problema, una historia familiar y me pongo a hablar con amor ahora. Pero la película es extraordinaria, ¿por qué? Porque habla de los medios de comunicación, habla de la moda, ya digo, como ese envoltorio bonito de las mezquindades humanas. Vemos el enfrentamiento entre el personaje de Meryl Streep y el de Anna Hathaway, que llega no como
lo que era antes, ayudante maltratada en ese mundo de la moda y de la revista y que dirige el personaje de la Meryl Streep, sino llega como una periodista que ya ha triunfado en el periodismo, pero que a la secuencia inicial es fantástica. Es fantástica ¿por qué? Porque explica realmente cómo actualmente las grandes empresas periodísticas o de otro tipo despiden al personal. Y es que lo despiden con un envío, un mensaje al móvil. Es un momento, yo me reía solo en el cine. Y no lo entiendo porque habían otros compañeros que también trabajan, o han trabajado o están trabajando en medios, que no se hayan reído de cómo la película refleja también el momento en el que se vive en el mundo laboral. La incertidumbre de que tú estás en una fiesta de premios periodísticos, que además te acaban de dar el premio y que recibes un mensaje que dicen que te han despedido. O sea, esto es rizar el rizo de la ironía de la vida, porque la vida es una ironía. Claro, si nos tomamos la vida en serio en las cosas superficiales como es esto, porque un trabajo no es la vida, un trabajo es un trabajo, la vida es la vida es que alguien te quiera, tú querer a alguien, que alguien te respete, tú respetar a todos, eso es la vida es que tú puedes entender que los demás tienen valor en su mundo y que tú tienes que respetar ese valor. Entonces la película para mí es rica en esto, es rica en el ritmo, la interpretación, todos están magníficos, el envoltorio es extraordinario. Claro, el mundo de la moda da para reírte mil veces de las apariencias. Y todos sabemos que las apariencias nos engañan unas veces y otras veces nos reafirman algo. Con lo cual vivimos en la dicotomía de ¿esta persona me cae bien o me cae mal? Si me cae bien, cuando la conozca más me va a caer mal o viceversa. Esta persona me cae mal, cuando la conozca me va a caer bien y esto te pasa de cada 10 veces, 10 veces. No sé si estás de acuerdo, vamos. Sí. De cada 10 veces, 10 veces, sí que es verdad. Porque estoy seguro que tú cuando conociste a un tal Villalobos dijiste, ostras, qué horror Villalobos, qué tío más pedante, más charlatán, cómo gritan los pases. No, pues es imposible, este tío es un cabrón. Y después resulta que vas y lo aguantes en tu web. No suelo utilizar así de entrada esos adjetivos, pero no, sí que pero me el adjetivo con un carácter, ¿no? Que agresivo, si fallaba la luz, si fallaba la película, si era una mierda, lo decía, pero... Bueno, yo creo que buena parte de nuestra vida se basa en... ¿Te acuerdas cuando no funciona una película, que se le ha ido el sonido, se le ha ido los subtítulos, se ha quedado la pantalla en negro? No se debe. Esas cosas son falta de profesionalidad por parte de los responsables. O sea, a ver, es como yo cuando me digan, oiga, señor Villalobos, usted habla mucho y se queja, pero ha dicho mal las fechas. Y estoy de acuerdo, ahí la he cagado y pido disculpas. Ya sé que las disculpas no van a arreglar mi error, pero lo único que me queda es pedir disculpas. Soy humano, no soy un robot. Sabes que ahora te dicen, demuestre usted que es humano. Muchas veces en internet te lo dicen. Demuestra que no es un robot. Es verdad, tienes que poner tu cara al lado del DNI y hacerte demostrar que no eres un robot, lo cual es muy triste. Pero bueno, yo recomiendo El Diablo Viste de Prada, que se estrena este jueves, día 30. Yo creo que se lo van a pasar muy bien. Pero claro, al otro lado, digamos, de la balanza, para hablar de una balanza de valores, esta sería una película que supongo que se va a estrenar en 1.200 pantallas o en 1.500. Está la película, digamos, que merece la atención de los muy cinéfilos, pero también del público que quiere descubrir que el cine tiene que ser algo más. Y es La isla de Amrum, que tú has visto, que la has visto no en el festival, pero que la has visto porque tienes un buen amigo. Ah, ¿la viste en el festival? Ah, al final la viste en el festival, sí. Vale, te perdono. Bueno, también, otra película que dura 1 hora 33. Oiga, señores, 1 hora 33 para explicar una película llena de emotividad, con un personaje infantil que te mueres. Esto pasa en una isla de Amrum, que está perdida en una parte, digamos, de la zona nórdica de Alemania, en la primavera de 1945. Y es la historia de un niño que tiene 12 años y que tiene que vivir bajo una madre que es muy pro-nazi en una isla donde la mayoría no son
no son favorables al personaje de Hitler, ¿no? Vemos aquí que el director es Fatih Akin, es el director, sale Diana Kruger, Laura Toge y sobre todo el niño. Para mí el niño está extraordinario. Yo creo que es un actor que van a estar, ¿no? Que va a estar en más cosas del cine. Tiene 12 años, supongo que también el niño tiene 12 años y está excepcional. Claro, el espacio es extraordinario. Esta isla, que yo no conocía, que la he descubierto gracias a la película, como supongo que algunos de los espectadores la descubrirán también, tiene un espacio, el mar como elemento fundamental de esa posibilidad de irte a otros mundos, pero también como un lugar que te encierra en una isla, ¿no? El mar tiene esa doble lectura, que ahora me pongo poético, pero es verdad, el mar tiene una doble lectura. Por un lado, encierra una isla, con lo cual te priva a ir más allá si no tienes un medio que te sirva para poder viajar en el mar, una barca, etcétera, etcétera, pero por otro lado te da la opción de que es un medio líquido con el que puedes salir de la isla, ¿no? Esa doble vertiente que es un poco poética desde mi punto de vista, yo en el fondo lo digo ya públicamente. O como los ingleses, ¿no? Corsarios y piratas. Sí, sí, claro, bueno, porque eran los que se iban y la única forma de sobrevivir era siendo piratas o corsarios o invadiendo otras islas en el Caribe, eso está clarísimo. No, digo esto porque a veces el mar es muy poético, el concepto del mar o la mar es muy poético, ¿no? A mí la película me ha entusiasmado, es muy sencilla, pero está llena de humanismo, está llena de emoción, está llena de lo difícil que es la adolescencia, lo difícil que es entender a los adultos cuando los adultos se toman muy en serio determinadas cosas, se convierten en demasiado, digamos, radicales. Yo creo que lo peor que le puedes pasar a un adolescente es encontrar educadores, sean padres, abuelos, tíos, primos, hermanos mayores o profesorado o el ambiente, muy radicalizado. Porque quieras o no quieras, condiciona a ese niño o esa niña, ese niño que está haciendo justo el cambio más importante, que es la adolescencia. No sé, ¿tú qué opinas? A veces, bueno, frecuentemente somos frutos de nuestro momento histórico. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo bonito es que cada uno sea fruto de sí mismo, no de su presión social, de su presión económica, de su presión social, de su presión lingüística, ahora que se está debatiendo tal y cual. No, la persona tiene que ser libre. Entonces, él tiene que poder elegir, poder decir, yo me tiro hacia la derecha, hacia el centro, hacia arriba, hacia abajo, yo quiero ser espiritual, yo quiero ser materialista. Si ninguna de las dos causas son malas, es tan bueno ser espiritualista como ser materialista, que no importa. En el mundo todo tiene que haber, porque no vas a decir que entre los cereales no hayan lo que llaman malas hierbas, ¿no? Porque también tienen su funcionamiento esas malas hierbas en un campo de cereales. Y si no, que se lo pregunten a un campesino y lo explicará mejor que yo. Bueno, dicho esto, es una butada mía, pero que creo que está llena de razón, vamos con las otras dos películas. Vamos a ver, queda Los Justos y queda David, una aventura gigante. David, una aventura gigante es otra película de animación, en este caso con un hecho aparentemente histórico, por lo menos lo explica la Biblia, no los evangelios, Biblia. La Biblia todos sabemos que en el fondo es un libro de crónica, explica las crónicas, aquello de cuando empieza a decir fulanito tuvo a menganito, menganito a menganito, es como una hoja parroquial de un pueblecito, ¿no? Que explica los nacimientos y los fallecimientos de los conciudadanos. ¿Estás de acuerdo, no? Supongo. Entonces, bueno, es la aventura famosa de David contra Goliat. Está bien hecha, es una película que dura 1 hora 49, quizá un poquito larga. El dibujo es precioso, como lo era también de la anterior película que he hablado. Es un dibujo de lo que yo digo, línea clara, muy bien dibujada. La dirección es a 4 manos de Philip Cunningham y Brett Davis, es una producción de Reino Unido, y la verdad es que está muy bien. A mí me ha divertido, me ha distraído, y explica muy, no, perdón, he dicho de Reino Unido, de Estados Unidos, y explica muy bien lo que era la historia de cómo una persona que menos fuerza que otra, utilizando lo que es las artimañas, la inteligencia, un poco la sabiduría del pueblo, puede vencer a ese personaje negativo que sería Goliat, sería el gigante Goliat, ¿no? Película para mí muy recomendable para los más pequeños, porque también es una forma de explicar hechos históricos, ¿no? Y además hay otra cosa muy interesante, hay canciones, con lo cual se convierte en una especie
película de animación histórica con película musical de animación, ¿no? Con lo cual está muy bien. Para mí es recomendable. Y ya para terminar, una película española que tú también no sé si te ha dado tiempo de ver, porque sé que la La he tenías para visto, ver, sí, sí, que sí, a sí. mí, a ver, me ha interesado porque toca un tema tan importante como es un jurado, la reunión de un jurado cuando tienen que decidir una sentencia, ¿no? Todos recordaremos 12 hombres sin piedad, la primera versión y las bastantes que se han hecho después. Lo que pasa es que esta película, que a mí me parece que tiene un problema de, ¿cómo diría yo? De que es de ir y venir, ¿no? Es una película dirigida a cuatro manos, Jorge Alara y Fez Pérez, que también son guionistas. La historia es muy interesante. Evidentemente hay una influencia muy clara de 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet, acordaros, película que se ha de repetir muchas veces. Hay también otra rusa que me parecía muy interesante, que no me acuerdo ni el director, ni la película, ni el título, ni la época, pero ni el año de estreno, pero que no es demasiado, tendrá 6, 8 años quizá, no me acuerdo bien exactamente. Y es la historia de 9 miembros de un jurado, es una película española, evidentemente, dura 90 minutos. Lo que pasa es que para mí es una película que tiene altos y bajos, es irregular. Y eso es lo que a mí me duele de que sea irregular, ¿no? ¿Tú qué opinas de la película? ¿Te ha parecido también irregular o crees que mantiene un tono siempre muy igual, amor? Sí, parece como que los personajes a veces no se lo creen del todo lo que están representando, ¿no? Me han parecido algunos muy afortunados y otros un poco vacíos de contenido. Pero el argumento es interesante porque ya se ha visto en el tráiler lo que dices tú, que en el tráiler se enseña todo, o sea que No tienen sé, no se puede. un... Perdona que te corte. Yo el tráiler este no lo he visto, pero es que si dice todo, dice, ¿para qué voy a ver la película? O sea, es que vamos a ver. O sea, No, hay hay tentados, están siendo tentados por una oferta muy golosa. Entonces, sí, si pero vemos el criterio, ¿no? Vemos esa fluctuación de un criterio como muy honorable a otro ya más interesado y bueno, y la película está en eso, en cómo llegan a cambiar de opinión, qué es lo que prevalece, en fin, muy sí, interesante. pero por una razón muy lógica, porque lo que cambia no es la sentencia sobre un caso de corrupción, Bueno, sino lo que cambia es que tienen que polemizar sobre qué van a hacer conforme viene esa, digamos, esa especie de chantaje de compraventa, digamos, de caramelito que les ponen a todos, ¿no? A mí me interesó la película. Me parece muy bien, ¿no? El final es muy No, original. no va muy desencaminada, o sea, realmente si nos tomamos en serio lo que plantea, es muy tenebrosa, porque si aceptan pasa una situación, si no aceptan, a raíz de unos acontecimientos ven que están súper vigilados. Bueno, sí, esto está Entonces, claro. es Pero decir que sí, optes por la solución que optes, es complicado, sí, sí. y bueno, es complicado cuando uno no tiene muy claro su posición. Claro, cuando uno tiene muy claro su posición y no permites que las influencias de los que te rodean cambie tu opinión, aunque objetivamente tu opinión esté equivocada, es más fácil llegar a la mayoría, que es el problema que tienen las democracias. Ya, pero es que aquí son los personajes que están dentro de esa sala, sino es una presión exterior que tiene un poder absoluto. Sí, pero las presiones exteriores, todos tenemos presiones en la vida. Es que en el fondo este grupo digamos, de personas que no tienen conocimiento digamos, del derecho, son personas No. normales y corrientes, en el fondo sería un ejemplo de la sociedad actual también, de la sociedad en la que nos movemos. Acuérdate que 12 hombres sin piedad se jugaba mucho con este tema. Es decir, a mí lo que me parece es que los actores, lo has dicho tú muy bien, hay algunos que les cuesta crear al personaje y entonces esto se nota mucho. Y yo quiero hacer un mensaje, un apartado especial a Carmen Machi. A ver, yo respeto mucho a Carmen Machi, que me parece una actriz genial, pero no sé si estarás de acuerdo con lo que voy a decir. Ha caído en un momento que está haciendo siempre de Carmen Machi.
Sí, sí, bueno, esto es lo que le pasa a Belén Rueda, a muchas actrices, ¿no? Que al final hagan la película que hagan, son ellas. Con No son ellos. los personajes, son ellas mismas. Entonces, claro, Efectivamente. mm, cuesta. Yo creo que por eso tendrían que hacer una especie de oír las sugerencias de los críticos, ¿verdad? Oír las sugerencias del público y hacer, pues, revisar un poco, ir de nuevo a refrescar sus conocimientos de cómo ser actriz y cómo, o actor, y cómo afrontar un papel. Sí, Porque sí, el papel hay que traerlo de casa, ¿eh? O sea, yo también veo que hay actores que cuando empiezan la película están en frío, ¿eh? O sea, están en frío, no se lo llegan a creer. Entonces, a medida que pasa la película, realmente es interesante cómo lo han hecho. Para mí hay directores que tendrían que decir, bien, acabamos de terminar la película, empecemos la primera parte, porque la primera parte está muy flojita, muy flojita. Son actores que no les cuesta, no sé si entre la timidez, el que no se acaban de creer el papel, el que no... Bueno, yo si me permites en esto, difiero un poco de ti. Yo creo que al principio lo que quieren decir los dos directores, que en este sentido creo que en esto lo han hecho bien, es que quieren empezar un poco frío, porque consideran que como son 9 personas que se desconocen, están todos como... No, perdona que te interrumpa, no te lo decía por esta película en concreto, No, digo bueno, en dices en general. general. Bueno, pero en general ya sabes que las películas nunca, excepto algunas, nunca se ruedan de forma cronológica, con lo cual muchas veces un principio se ha rodado al final del todo el Ah, rodaje. puede ser, sí, Claro, sí. el cine es una trampa total. Es la magia del que juega con las cartas y te saca un corazón, un 5 corazones en vez de cinco tréboles, que es lo que te había enseñado antes. No, yo creo que al final, al principio sí está bien. Lo que yo digo es que a lo largo de lo que es la película hay como valles y montañas. No tiene un ritmo seguido. El final me parece interesante cuando llega un nuevo jurado, pero la encuentro irregular. Ahora, el tema es interesante, porque en el fondo para mí sería un microcosmos del mundo real. Esas 9 personas con diferentes intereses, pero que ahora la verdad por un interés común deciden hacer una acción, para mí, poco ética. Y dejemos aquí el tema. Y yo creo que esta es ya la última película que tenemos que comentar. Esperemos que ya no haya más festivales, hijo, no vayas, que no te vas a ir a Venecia, no te vas a ir a Cannes, o sí, ¿no? ¿Qué va, qué Qué va, bien. qué va? O sea, el próximo lunes, que es día 4 de mayo, nos Sí, hablamos. venga, pues quedamos Vale. ahí Hasta emplazados. entonces, oye, gracias por tu paciencia y espero no haberte forzado mucho hoy, que sé que me lo No, reprochan mucho. nada, nada. Gracias, ¿sí? Bueno, Venga. hasta luego, amor. Un abrazo.